Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Hablemos de VIP. ¡Qué energía le ponemos! Siempre le ponemos la misma energía, ¿eh? Nos ha quedado más súper sincronizado, ¿eh? Y bueno, esta sección, como sabéis, hablamos de un tema en cuestión que proponéis vosotros, pero en su versión VIP. Pues hay un invitado de la industria del manga anime, ¿verdad? Eso es, y lo que hacemos es que él nos hace una pregunta a nosotros, que tenemos que responder, y nosotros le hacemos una pregunta a él. Una o varias, ¿vale? Porque como rajamos tanto, pues al final pues a lo mejor son varias. Claro, así que ¿qué invitado o invitada tenemos en el día de hoy? Vamos a verlo. Bueno, poperos, hoy estamos con una persona VIP que además es muy amiga y que teníamos muchas ganas también que apareciera por el canal, ¿verdad, Dani? Totalmente, totalmente. Porque, bueno, hay mucha inquietud dentro del canal, además de, pues bueno, de conocer un poquito también cómo se vive en Japón, cuáles serían los requisitos fundamentales o cómo es la experiencia, ¿no? Realmente, cómo se vive la experiencia, sobre todo además si eres otaku, ¿no? Entonces, bueno, nuestro invitado nos lo podrá contar de primera mano porque es una persona que lleva muchísimo tiempo viviendo allí en Japón, ¿no? Ahí está. Y además lo que más nos gusta del invitado, es que es muy fresco, ¿no? A nosotros nos gusta también ser muy espontáneos y él también es muy espontáneo y os recomendamos a todos que sigáis también sus canales, ¿vale? Ahí os lo pondremos también debajo. Así que bueno, vamos a darle paso al youtuber y bueno, no sé cómo llamarlo, es prácticamente como un geek, ¿no? Devito, muy buenas, Devito, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por llamarme a vuestro rincón. Un placer. ¿Tenías ganas de aparecer en el canal o qué? Sí, además que lo dije, yo dije, oye, hay que hacer algo. Oye, que muchísimas gracias por aceptar estar aquí en el canal y seguro que va a ser un Hablemos de VIP muy interesante, ¿vale? Así que bueno, tenemos la primera pregunta dirigida para ti, ¿vale? Okay. Y tiene que ver un poquito pues con todo el universo otaku, ¿verdad, Dani? Exactamente, porque bueno, es cierto que por lo menos en España siempre se ha oído que ser otaku en Japón era algo que estaba incluso mal visto, ¿no? Que de alguna forma pues se percibía como algo negativo, personas que estaban como un poco apartadas de la sociedad. Pero últimamente también se llega la información de que eso poco a poco ha ido cambiando y que se tiene una percepción distinta, ¿no? En ese sentido, Devito, ¿tú cómo lo estás viviendo allí? Sí, porque es curioso que nos llegaron a contar que por lo visto, sí. Cuando todavía viajábamos por el tema de la antigua Manga Line, sí. Por lo visto hubo un accidente que una persona otaku, vamos a ponerle las etiquetas, sí, ¿no? sí. Pues que una persona otaku evitó que fuera grave y mortal para determinadas personas, ¿no? Y eso hizo que en todos los medios se hicieran eco y es como que a partir de ese momento se empezó a hablar en medios de comunicación y en televisión como que, oye, que los otakus también tenían su parte buena, porque es cierto que aunque os también parezca tenían mentira, su parte buena, sí, ¿sabes? Que es muy fuerte. Bueno, a ver, también es verdad que hablamos de nuestra época, de cuando viajábamos a Japón y hablamos de finales ya de 2000, del 2009, 2006, sí, entre 2006, esa época, sí. ¿vale? O sea que también no os asustéis y evidentemente con estos años han ido cambiando afortunadamente el concepto, ¿no? Pero es cierto que el término otaku a veces era peyorativo. Entonces, bueno, queremos saber cómo está a día de hoy ese tema, cómo se ve a día de hoy los otaku, ¿están integrados? ¿Son un poco marginados de la sociedad? ¿Tú cómo lo percibes ya que estás allí, que bueno, que eres español, ¿no? En Japón. Pues bueno, yo llevo ya 13 años aquí a lo tonto, como quien dice la cosa. Como que dice, yo venía para un año, pero me he quedado 13. Muy bueno. sí. Y entonces creo que Japón ha pasado por diferentes fases. Creo que al principio, incluso yo antes de que yo llegase a Japón, la visión que tiene Japón de otaku, nunca creo que se haya visto otaku como algo, sí, eso, marginal, efectivamente. Sí que es verdad que se ha dibujado siempre pues como la típica persona un poco entrada en carnes, con su típica ropa ajustada, con el ombligo fuera, ¿sabes? Siempre se ha intentado, sí que es verdad, un poco caracterizar, digamos. Y luego pues el típico pelo con la hacha en medio, ¿sabes? Así en plan... pero creo que nunca en ningún caso nadie se ha reído de otra persona por ser otaku, ni en ningún momento se ha insultado a nadie por la calle por ser otaku, si no, no existiera Akihabara. Es decir, imaginaros, ¿no?, que haya algo marginal y haga una zona claro. solamente para ellos, sería un poco ilógico, vamos. Totalmente. Pero sí que es verdad que yo cuando llegué a Japón... sí. Es que cuando yo llegué a Japón, yo sé que soy una persona muy abierta. Yo no me corto nada, soy muy de viva la pepa, ¿no? Digo todo. Entonces, claro, cuando yo me presentaba, pues sí que se decía que era otaku.
Y es verdad que en Japón no suelen decir, hola, soy otaku, ¿sabes? No es lo normal que uno lo diga. Claro. O sea, una cosa es que te pregunte por aficiones y te diga, me gusta el manga, ¿sabes? Pero que digas soy otaku es muy raro que en Japón lo digan. Entonces, cuando yo lo decía, la gente se reía. Pero no se reía. No se ría en plan, mira el friki este raro, ¿sabes? Sino qué gracioso que, primero, que sepas la palabra otaku y otra, que te representes como tal. Porque claro, normalmente la gente dice, me gusta el manga o me gusta tal obra, pero nunca se denominan a ellos como otaku. Entonces, Fíjate. se reían mucho cuando lo decía. Y entonces, les encantaba. Con eso ya les tenían el bote, vamos. Y como he dicho antes, pues antes tenía una visión, pues eso, como he dicho, pero es que no sé tampoco desde cuándo cambió, pero hubo un cambio poquito a poco. Imagino, creo que es porque también mucha gente famosa empezó a decir que le gustaban las obras de tal artista y tal. Y entonces lo que era otaku cutre, ahora se denomina otaku cool. ¿Vale? Entonces ya son como guaperas, ¿sabes? No tiene por qué ser en plan ahí, ¿sabes? Zarapastroso. puede ir a la moda, puede ser, ¿sabes? Tenéis el pelo y súper cuidado, hiper maquillado, o puede hacer crossdress y no puede hacerlo, o sea, no hay límites, es decir, ¿no? Claro. O sea, ya es... Entonces me gusta por eso, porque es como, es gente como tú, como yo, ¿no? que le gustan, tienen unas aficiones y ya está, pero me hace gracia que le hayan puesto el título de cool, ¿sabes? Que no sé por qué a Japón le gusta mucho poner, cuando quieren cambiar algo es como cool, ¿sabes? Pero eso, pienso que ha habido un cambio, no sé si para mejor o para peor, sí que sé que nunca ha estado discriminado, pero creo que quizás visualmente sí que es verdad que ha habido un cambio bastante amplio. Bueno, pero es interesante eso, que tú nunca te has sentido, por incluso definirte como otaku, pues ni marginado, ni tampoco por detrás, ¿no? Porque Japón muchas veces son cordiales, pero a lo mejor por detrás después, pero nada, no has notado nada. Eso es muy interesante verlo, ¿eh? En nuestra primera época cuando fuimos, de hecho, nos pasaba un poco igual. Nosotros nos llamábamos otaku, ¿no? Teníamos una editorial, pero éramos otaku, ¿te recuerdas? Totalmente. Y es verdad que algunas veces nos decían, ¿cómo? Otaku, se quedaban un poco como diciendo... Es un poco raro que te definas así, ¿no? Nos llegaron a preguntar una vez eso. Sí. Pero es verdad que hace mucho tiempo, aquí estamos siendo los abuelitos ya, ¿no, Dani? Totalmente, totalmente. Pero además es curioso porque, bueno, yo creo que, imagino, no lo sé, a ver tú qué me dices al respecto. Por ejemplo, nosotros trabajábamos anteriormente con una negociadora que, bueno, que tenía un hermano que trabajaba en un aspecto también de televisión y demás, ¿no? Y yo recuerdo que estaba interesado en la obra de Musashi Miyamoto, ¿no? Y yo le comenté, ¿no? El tema de que me interesaba leer la obra, ¿no? Y directamente me dijo, ¿no? Un poco como riéndose, pero lo leerás en manga, ¿no? Como diciendo, no te vas a leer la obra original, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Entonces, ese contexto es como, ¿por qué me hace la diferencia, no? Es porque, de alguna forma, lo ven como algo un poquito negativo, ¿no? Aunque esté de una forma un poquito oculta. ¿Sabes que fíjate que es muy similar en verdad. Yo creo que también dependerá de los sectores, ¿no? De la sociedad. Porque es muy similar a lo que incluso ahora recientemente está ocurriendo en España, ¿no? De determinadas personas que a lo mejor tienen elementos frikis en sus vídeos y a lo mejor son personas importantes de un sector determinado, como puede ser la salud, ¿no? Totalmente. Y de repente hay otros compañeros, ¿no? O colegas que lo devalúan porque piensan que si se es friki o si se es aficionado a aficiones de este tipo, pues no se puede ser buen profesional, ¿no? ¿Tú eso allí lo percibes así o quizás Japón con este tiempo bueno, es que el manga es una parte de la sociedad japonesa, no es realmente algo nuevo que ha llegado como a lo mejor aquí en Occidente, que es más novel, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, yo pienso que a todo el mundo en su mayor o menor medida ha visto alguna obra de anime. O sea, no hay nadie que conozca que es como, no sé, el anime cosa de niños. O sea, no hay ningún japonés que te diga el anime cosa de niños. Nadie. Porque tú a un japonés le hablas de Evangelion y o sea, todo el mundo ha visto Evangelion, todo el mundo ha visto Akira, todo el mundo ha visto Sailor Moon. O sea, tú le hablas de esas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia, tú cuando le dices a alguien que te gusta Japón, para ellos es un blow mind, porque es como, a ver, o sea, no hay países por el mundo y te vienes a Japón que solamente se habla japonés. Aquí, que es una isla perdida en el monte, ¿sabes? Y ellos lo flipan muchísimo, como, o sea, ¿cómo te puede interesar Japón? Y entonces, en cuanto al tema del manga y tal, yo creo que ha aumentado muchísimo más el interés por la ilustración, porque en verdad manga no solamente un dibujo con, o sea, una historia hecha en dibujos, ¿no? Sino que al final son historias que se crean y que algunas pues, son un poquitín más para niños, otras es más para gente adulta. Es decir, y creo que
a través de los años ha crecido la popularidad de estas obras y hay más gente que lee más manga. Es más, hace poco, porque como íbamos a hacer este directo, de hecho, voy a mirar por internet información y he leído que se ha disparado el consumo de aplicaciones de manga en un 200%. Claro. En estos dos últimos años. Por la pandemia. Obviamente por el corona también. Pero es que es verdad que, por ejemplo, a la hora de hacer anuncios, es mucho más sencillo hacerlo en plan cómic porque se entiende mucho mejor, es más interactivo, llama más la atención visualmente. Y, por ejemplo, es muy normal ir en el metro y ver anuncios de manga, es decir, que van saliendo ilustraciones con, ¿sabes? Con los bocadillos ahí contando de historias. Y a lo mejor te venden una pizza, o a lo mejor te venden, o sea, que no tiene nada que ver, que no tiene que ser un manga, ¿sabes? Lo que te vendan. Porque al final contacta también con la gente joven, es una forma de acercarse a la gente joven. Luego, por ejemplo, hay muchos libros que son un tostón si los lees, que imagino que por eso a lo mejor te dijo lo de te lo vas a leer en manga, porque yo imagino que también lees una obra, no solamente texto, es como, hijo, es que va a ser un tostón para ti, y claro, en manga al final es lo más sencillo. Yo creo que a lo mejor te lo dijo, no lo sé, pero a lo mejor te lo dijo por eso. Que incluso muchas veces se puede mal pensar, ¿no? En la intención, ¿no? Que a lo mejor no te lo claro, dicen que no lo sé porque no estaba allí, tampoco puedo saber. Claro. No, pero es súper interesante porque la perspectiva es que es cierto, depende de cada uno, ¿no? Y bueno, muy enlazado con esto que tiene que ver un poquito con los clichés y con las etiquetas, estábamos muy interesados en saber que, claro, el manga en general, depende del manga y del artista, pero por regla general, en Occidente, como muchas personas dicen, ¿no? Se ve como una afición, un mundo, un universo donde la persona, digamos, es libre o puede ser libre tal cual se siente y tal cual es, ¿no? Como que hay mucha libertad, ya sea para relaciones homosexuales o para que cada uno vista como quiera, que cada uno se comporte, siempre evidentemente con unas reglas sociales, pero que se comporte como quiera. ¿Eso cómo lo ves? ¿Se refleja la realidad del manga en la realidad del día a día en la sociedad japonesa? Depende de qué obra hables también, yo creo, pero hombre, yo pienso que sí, yo creo que al final todas las obras también, en cierta parte también tiene un poco de autobiográfico del autor, siempre tiene cositas y sus traumas y sus historias y cosas que le habrán pasado y otras cosas obviamente serán ficticias, pero sí, obviamente, pues no sé. Últimamente no te puedo decir así ningún manga, pero por ejemplo en su momento, Sailor Moon, por ejemplo, para mí totalmente es Japón, es decir, ir con el uniforme, para mí era como que hace porque va vestido con esa ropa. ¿Sabes? Yo con 8 años vi Sailor Moon y dije, ¿qué hace esa señora con esa ropa? ¿Dónde va al colegio así? y cuando comía el Nikuman, que yo no sabía lo que era un Nikuman porque eso no existía en España y ni existe, y para mí se estaba comiendo una cebolla tan tranquilamente. Y esta mujer está loca. Y no sé, y las relaciones entre parejas también es muy así. Sí que es verdad que hay una cosa que me hace mucha gracia, que está en cualquier obra de manga, anime, shoujo y tal, pero que eso no pasa nunca en Japón, que es eso de hablarse de espaldas. ¿Sabes qué pasa mucho cuando se van a decir esos sentimientos que hablan de espaldas? Eso no pasa, o sea, eso se hablan a la cara, ¿vale? Porque la gente va a decir aquí, claro, imagínate que la gente se piense que cuando se tenga que declarar a alguien se va a tener que dar la vuelta. No, pero que es una sociedad que está muy abierta, digamos, a eso, a distintos tipos de parejas, por ejemplo, ¿no? De homosexualidad o no. O sea, como que ya... hay diversidad. Hay ¿no? diversidad en ese sentido, porque muchas veces desde aquí es como que se ve, uy, Japón es muy retrógrada o que a lo mejor hay determinadas cuestiones que no se aceptan. Sí, incluso el tema de la cultura machista, ¿no? Que siempre se ha visto como que es una cultura muy machista, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Ver la evolución, si es que la ha habido, ¿no? Porque es verdad que en los mangas se plasma un universo completamente distinto a esa imagen, ¿no? Que se tenía antes de Japón. Hombre, yo pienso que hay mucha gente a veces que me dice, es que Japón es más, no sé, más machista que, o es más racista que, y en mi opinión, esta es mi opinión, lo digo personalmente, pienso que no existe una cantidad, es decir, no es en plan, Japón es 500% más que, ¿sabes? O sea, creo que es un mal mundial, por desgracia, el machismo, la homofobia y tal, entonces creo que ese mal va a existir por todos lados. Obviamente... Claro. Con el avance de la sociedad, creo que todo va cambiando, va mejorando, van sacando leyes, etcétera. Sí que es verdad que Japón, o sea, creo, hablando con gente, a veces quieren
quieren que Japón sea como el extranjero, pero es que lo que no se dan cuenta es que es bastante complicado, porque Japón tardó muchísimo en abrirse al mundo. O sea, sabéis que Japón, ellos son Shimaguni, o sea, país, isla, se dominan como así, porque estuvieron cerrados durante muchísimo tiempo y hasta que no pasó la guerra y le dijeron, mira, abrís las fronteras o los matamos, ¿sabes? Entonces, yo creo que para poco tiempo que ha pasado desde la guerra hasta ahora, creo que comparado con otros países han intentado moverse rapidísimo para ser globales y que obviamente les cuesta y que obviamente hay gente cerrada y que obviamente habrá, no sé, pues por ejemplo, habrá machistas, o sea, los hay, perdón, ahora no, hay. Hay machistas y hay homófobos, o sea, eso yo no lo puedo negar porque sería mentiros, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, en cuanto al tema de la homosexualidad, porque yo soy gay y ¿sabes? Yo, vamos, no me corto en decirlo, y yo, por ejemplo, aquí, yo sé que no tengo miedo de ir, por ejemplo, cuando tenga pareja, porque la he tenido, ir de la mano por la calle y no tengo miedo de que nadie me vaya a decir nada, de que nadie me vaya a insultar, de que nadie me vaya a pegar o me vaya a matar, como en otros países, que no voy a decir nombres, pero es que no viene a cuenta tampoco decirlo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, me refiero que creo, yo siempre, mira, por ejemplo, comparando con, con la sociedad que yo conozco, que es España y Japón, ¿vale? Por ejemplo, yo pienso que Japón, creo que la sociedad lo tiene más asimilado, porque lo ven como algo en el ámbito privado. Es cada uno de puertas para adentro, entonces a ellos no les importa. Pero en el tema de las leyes, sí que es verdad que van atrasados. Sí que es verdad que tenemos pareja de hecho, pero no es en todo el país. Sí que es verdad que aunque te cases con alguien del mismo sexo, no te van a dar visado. Pero para mí la libertad que hay en Japón de todo, la libertad para vestirte como te dé la gana sin que te digan nada, la libertad de ir con la persona que quieras de la mano, que no te digan nada, seas transexual, no te van a decir nada, transexuales hay por todos lados. Sí que es verdad que en Japón todavía aún estamos en la parte de que la transexualidad en parte sea un poco como humor, es decir, lo que aparece en televisión me refiero, pero yo he tenido muchos casos, por ejemplo, de ir por la calle y ver a gente haciendo crossdressing, o sea, chicos vestidos de mujer, y que nadie diga nada, ni les mire, ni les señales, y vayan normales. O, por ejemplo, gente que yo sé que ha pagado servicios para ir con alguien, y porque le gusta, le llama la atención y me parece muy bien y muy libre. Claro. Y claro, y que nadie le dice nada. Es decir, tú ves a hombres ahí súper, ¿sabes?, trajeados y tal, y ves que va pues con un chico o chica que es crossdressing, que hace crossdressing, perdón, y también nadie dice nada. Pues, y a mí me gusta mucho que haya libertad. Que sí, que es súper curioso porque es lo que estás diciendo. Es como la antítesis de lo que para algunos es la no libertad, pero en verdad también es la libertad, porque cada uno puede hacer, según lo que tú dices, lo que quieran, no te cuestionan. Otra cosa es el pensamiento, pero es que no podemos influir en qué van a pensar de mí. El problema es cuando queremos que todo el mundo me acepte. Tenemos que aceptar que va a haber muchas personas de la sociedad a los que les vas a gustar y a los que no, ¿no? Entonces, es súper interesante eso que dices, ¿no? Que quizás la libertad es precisamente el no inmiscuirte, o sea, el tener libertad de movimiento siempre y cuando respetes pues al de enfrente, ¿no? Y muchas veces eso se olvida, ¿no? Queremos tener nuestra libertad, pero queremos imponer que los demás piensen y me vean como yo quiero que me vean, ¿no? Y eso a veces no se puede influir. Es súper importante. Es más, en Japón, este verano iban a aprobar una ley LGBT, la primera de la historia de Japón, para que no hubiese ningún tipo de discriminación contra el colectivo. Ajá. Y fue muy gracioso porque los que dijeron sí hay que aprobar, no sé qué, fue Jiminto, que es el actual gobierno. Sí. Pero cuando llegó el momento, es que fue jodido, cuando llegó el momento de votar esa ley, era que estaban ya puertas de las elecciones. Y cuando todos los partidos iban a decir que sí, pues coge el Jiminto, que es el que más tiene poder, más votos, y dice pues no. Y obviamente era porque venían las elecciones. Qué fuerte. ¿Y era negativo para las elecciones? Es un poco irreal. Dime, perdona. ¿Pensaba que era negativo para las elecciones? Claro, porque si son de la derecha, imagínate, ¿no? Ya. Claro, entonces es como claro. Es como si coge a Ayuso y dice venga, vamos a votar a los gays, venga, amor a los gays. Claro, llega a las elecciones como vamos a votar, o sea, que la gente diga, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro. Bueno, todos los poperos y poperas podéis dejar vuestra opinión de partidos políticos claro, y demás en comentarios. Ni muertos, no pasa nada, libremente. No, claro que sí. Es el respeto de que cada uno, como tú dices. Yo tengo aparte, esto es como lo de yo tengo un amigo gay igual, yo tengo amigos de todos los partidos políticos y una cosa es a quien vote y otra cosa es que lo que... Claro, yo pienso que al final
Yo creo que al final también es muy importante pues, darse cuenta que generalizar al final es un error, ¿no? Y que, bueno, Japón será para ti lo que tú también hagas dentro de Japón, ¿no? Es decir, tú determinas al final con qué entorno te mueves, ¿no? Y eso al final pues te dará una visión u otra, ¿no? Pero tener que forzar las cosas para que todo el mundo, pues, como decía Miguel Ángel, me acepte, pues ese es el error, ¿no? Y a lo mejor me voy a fijar precisamente en las personas que no me aceptan, Claro. en lugar de simplemente pues vivir con los entornos donde pues yo pueda ser yo, ¿no? Y ya está, ¿no? Súper interesante. Que por cierto, al principio no te hemos dicho que te presentes. ¿Tú cómo te defines, Devito? ¿Cómo te presentas? Ya que hablamos de diga lo de etiquetas. antes. Nosotros no nos gustan las etiquetas, que conste, ¿eh? Que me haga presentación mía, vale. Si tú quieres. Sí. Pues, hola, buenas a todos, después de 50 años hablando. Me llamo Devito, soy español, de un pueblo de Albacete llamado Tarazona de la Mancha. Hay 8.000 habitantes, casi nada. Bueno, tampoco hace falta que des tu DNI y grupo sanguíneo, ¿no? Oye. Me has dicho que me presente y yo me presento. Lo que tú quieras, libertad. Y nada, de pequeño siempre ha sido mi sueño vivir en Japón y a lo tonto, pues eso, con mucho esfuerzo y tal como todo, pues 13 años viviendo aquí. Y nada, soy youtuber, ahora mismo soy web director en una empresa japonesa grande. Y nada, pues tengo mis vídeos en YouTube, tengo mis directos en Twitch y siempre hablando de Japón, pues con datos, como hay que hacerlo, con datos y con noticias oficiales y poco más. Pues mira, eso que has dicho es muy interesante porque hay muchos poperos que probablemente tienen el sueño, ¿no? El sueño de ir a vivir a Japón, ¿no? Pero no saben cómo es vivir allí, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir de qué se siente, ¿no? O cómo percibes tú el hecho de vivir en Japón? Porque es muy curioso este punto, porque desde fuera a veces vemos muchas personas que viven en Japón y es como que a veces se ven como una cierta depresión. Totalmente. Con perdón, sí, pero sí, como una cierta tristeza o melancolía o no sé cómo llamarlo. Y a veces lo pensamos, ¿no? Decimos, vaya, es como tu sueño, pero a veces después te sientes un poco perdido o solitario en una sociedad aislado, porque claro, también es el choque, entiendo, cultural, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido y cómo lo vives? A ver, yo he tenido fases y yo creo que pienso que todo el mundo que viene a Japón, y yo también he de decir que yo de todos los que vienen a Japón creo que soy de los más positivos y de los que más sigue amando Japón a pasando el tiempo, porque creo que hay mucha gente que se amarga con el tiempo por cosas que le pasan y que le afectan, pues más o menos ya depende pues, de cada uno con sus experiencias. Para mí el primer año fue el peor de todos, pero para mí llegar a Japón, eso fue... Era como, no sé, como Paco Martínez Soria, ¿sabes? Del pueblo a la ciudad. Qué buen ejemplo, súper gráfico, vamos. Pero es que era así, o sea, es que imagínate, o sea, yo había venido ya de vacaciones, entonces yo ya no era la primera vez, pero aún así para mí era flipante, porque claro, yo no era venir de vacaciones, ir corriendo a Akihabara, o sea, era como... Tito, tete, que me quedo aquí a dormir, o sea, que me quedo aquí a vivir, que ya, que mi visado, que no sé qué, que mi escuela... Claro, para mí era un sueño, porque desde los 8 años quería vivir aquí en Japón. Para mí era algo impensable, que todo el mundo se encargó de decirme que iba a ser imposible, porque siempre tuve a alguien alrededor, no vas a poder, no sabes japonés, te da miedo todo, o sea... Como siempre decimos, ¿no? Mejor no escuches si es posible o no cumplir tus sueños, porque entonces... ¿Te he pedido opinión? No, pues igual. Es que es verdad, o sea, al final hay que vivir como tú quieras y hacer lo que tú quieras. Puedes recibir opiniones, pero que sean con un poco de criterio, no sé. Entonces, mi primer año para mí fue el más complicado, porque obviamente no sabía japonés, no entendía la cultura, no entendía nada, o sea, hablando claramente no entendía nada. Iba por la calle y flipaba con todo, o sea, un tren, una japonés, una loli. Bueno, antes, es que claro, ahora es exactamente diferente, pero es que en esa época era el boom de todo. O sea, ibas a Shibuya y veías gyals por todos lados, todo el mundo quería ser Kodakumi con las uñas de 50 kilómetros, ¿sabes? O sea, era bestial, ibas para Harajuku, veías un montón de lolitas, veías Visual Kei. Era todo como lo que veías en manga anime, pero delante de tus ojos. Era como estar en un isekai, en un mundo paralelo. O sea, era bestial todo. Pero me pasó una cosa que antes era mucho más complicado empezar a trabajar que ahora. Porque ahora llegas a Japón y ya te dan el para sellar, para trabajar. En mi época tenías que esperar 3 meses para poder trabajar. Porque supuestamente hasta que no te pasaban 3 meses tu nivel de japonés no era lo suficiente para poder trabajar, etc. Y no podías abrirte cuenta en los bancos, o sea, era... Si la gente dice que había discriminación, pues en esa época era ya no, vamos. Y entonces, en mi primer baito, bueno, normalmente la gente que viene a Japón trabaja en un restaurante, lo típico restaurante español, que es lo más sencillo porque por el idioma y el conocimiento. Pues yo no, yo en Tower Records, ¿sabes?
Y si me dices, ¿cómo buscaste trabajo? Pues yo obviamente no es como ahora que tienes 1000 reviews, 1000 información por todos lados, blogs, canales de YouTube, ¿no? En esa época no había nada. Entonces yo fui a buscar trabajo como buscamos en España en aquella época, que era ir directamente a la empresa y preguntar. Pues yo llegué con mis huevos a Tower Records y dije, quiero trabajar, bueno, mi japonés, ¿sabes? Koko Hatarakitai, ¿sabes? Yo quiero trabajar. Me miran con una cara de, ¿este qué hace aquí? Y me dicen, atención lo que viene, y me dicen, ¿pero tú sabes japonés? Y cojo y les digo, sé 500 kanjis. Pero así yo con en plan proud, que sé 500 kanjis. Claro, se quedaron loquis, dijeron, mira. ¿Y qué pasó? Pues me dieron la hoja para rellenar. Y dice, mira, rellena esto y ya veremos cómo. Qué bueno. Pues claro, hicieron la entrevista. Claro, yo en esa época tenía un blog de música japonesa. Claro, sabía todo lo que iba a salir de música. Claro, era súper. Claro, se quedó el tío en plan, pero sabe más que nosotros. Pero claro, yo no tenía nivel de conversación. Entonces me pusieron en la parte trasera, que eso era un caos, porque tenía que meter todo por cajas. Imagínate escribir. O sea, pero todo conseguiste trabajar allí. Sí, lo conseguí. Sí. Pero bueno, imagínate, o sea, tenía que escribir todo el stock, se guardaba en cajas y era todo analógico, o sea, tenía que escribir los kanjis de los artistas, cuántas unidades, en qué caja, para que luego otra gente, cuando tuviese que buscarle, ver dónde estaba. O sea, que, claro. O sea, que fue un aprendizaje para ti. Muy rápido. Express total, vamos. Qué bueno. Total. Que por cierto, hablando del tema de la comunicación, puede ser que las personas que se sienten como más tristes, ¿no? Cuando se van a vivir allí, ¿no? Puede ser que sea un hándicap muy importante el hecho precisamente de que no se sepan comunicar o que no busquen tanto la adaptación y al final se queden en como una especie de gueto con los mismos extranjeros de su mismo país. Pues al final, claro, si no te integras en el país puede ser muy complicado, ¿no? Estás como aislado, ¿no? De toda la sociedad. Yo creo que depende de muchos factores. Es decir, primero depende si la persona, como has dicho tú, se mete. Yo, por ejemplo, sabía que quería vivir en Japón y dije, mira, tengo que aprender todo. Entonces, no me junté con ningún extranjero. 5 años sin juntarme con ningún extranjero. Me juntaba solamente con japoneses. En cuanto llegué a mi casa, puse todo en japonés, el móvil. O sea, imagínate qué caos para hacer las cosas. Fíjate. Pero, sí, pero es súper importante la mentalidad, ¿eh? Claro. Entonces, aparte yo en su momento no tengo para enseñarnos, pero tenía un Casio, que era un traductor de Casio. De eso. Entonces, en esa época sí que se podía escribir los kanjis, un poco mal, pero se podía escribir los kanjis. Y pues eso, pues se hablaba en plan japonés roto, ¿sabes? y lo que no entendía lo escribía en inglés. Y entonces me aparecía en japonés y decía esto. Y pues ahí más o menos pues iba. Y luego pues leyendo mangas y tal. Y en mi caso, sí, en mi caso para mí fue inmersión total en el idioma. Y luego creo que también hay mucha gente, por ejemplo, que dice, es que en Japón no puedes tener amigos, es que en Japón es muy complicado. Creo que el idioma es muy importante. Es decir, imagínate que una persona te quiere contar algo muy importante de su vida, por ejemplo, algo de sus sentimientos, pues imaginaros, estoy deprimido y quiero contarlo contigo, ¿vale? Pero si no puedo contarlo y cada 3x4 tiene que estar mirando el diccionario, para eso también es estrés añadido. Entonces, claro, es normal que una persona que no tenga un idioma muy fluido, digamos. No tengo mucho conocimiento de japonés, ese japonés no se abra totalmente. Y la gente me dice, pero sabe inglés, pero es que es igual, ellos también tienen miedo de hablar inglés porque, ¿y si se equivocan? ¿Y si dicen algo que no quieren decir? ¿Y si lo explican mal? Entonces, al final, pues las conversaciones se hacen también muy limitadas y eso que no, pues también afecta a la hora de las relaciones en todo, vamos, amistad, pareja, todo. Claro. Y la forma de preguntar las cosas también es muy importante. Creo que, por ejemplo, los españoles, y que no es malo, es nuestra cultura. Es decir, nosotros somos muy directos y eso no es ni bueno ni malo. Es decir, es nuestra cultura y es así. A mí me encanta, o sea, porque me encanta en su momento, pero yo he aprendido que en Japón, pues eso no es lo normal. Entonces, pues yo me adapto a donde estoy. Igual que si yo, por ejemplo, voy a Italia, pues tendré que adaptarme a cómo es Italia. Lo que no puedo pretender es que me vaya a un país y que ellos se tengan que adaptar a mí, que en verdad, pues, una cosa, creo que Japón se esfuerza mucho para que los extranjeros se encuentren a gusto en el país. En Japón, aparte, existe una cosa que se llama omotenashi, no sé si lo sabéis, que omotenashi al final es tratar bien a los extranjeros para que cuando vuelvan a su país hablen bien de nosotros. Entonces, Japón, con el tema, por ejemplo, de las Olimpiadas, gastó muchísimo dinero en enseñar inglés a todos los empleados de todos los sitios, poner staff que sepa inglés, con tablets en 50.000 idiomas, todas las aplicaciones en chino, chino, coreano,
inglés, o sea, que es que ahora vas a las estaciones y te aparecen todo en 50.000 idiomas, que yo cuando vine a Japón, que fui a Shinjuku, que era todo kanjis, y yo, ¿esto qué es? ¿Yo dónde tengo que ir? Claro, ahora está en inglés, en chino, en coreano, pero es que en mi momento era solo japonés y yo me quería morir, no sabía dónde tenía que ir. Claro, totalmente. Súper interesante, ¿eh? Bueno, ahora es tu turno, te toca a ti. Bueno, por cierto, todos los poperos y poperas, ya sabéis, dejad en comentarios cualquier cosa que le queréis preguntar o incluso id a sus canales, sus perfiles y preguntarle directamente a Devito, ¿no? Porque es súper interesante y seguid sus vídeos y sus directos, que son muy divertidos y muy largos. Estuvimos en su canal hace poquito, Sí. así que os invitamos a que lo veáis también ese vídeo. Eso sube el vídeo, por cierto. Pues ahora es tu turno, te toca preguntarnos. Vale, pues yo tengo una pregunta porque claro, llevo mucho tiempo en Japón, entonces yo no sé muchas cosas de España y también es verdad que es relacionado con el tema del manga. A ver, yo cuando estaba en España, para mí la comunidad otaku era la hostia, es decir, éramos como una familia, es decir, no, o sea, yo me acuerdo que acababa de trabajar y me iba corriendo iba a decir a Shinjuku, iba corriendo a Gran Vía para cualquier tienda de manga, por ejemplo, creo que era Atlántica en su momento, entonces nos juntábamos allí, no compramos nada, estábamos allí cotorreando de lo que nos gustaba y el dependiente no nos decía nada, o sea, había muy buen rollo, muy buena comunidad, había un montón de foros en ese momento como Frozen Layer, no sé si existiría todavía o no, pero bueno, Frozen Layer y todo esto, y había muy buen rollo, y no sé si actualmente eso se sigue todavía haciendo, eso de que la gente se junte en tiendas y que hable por hablar, juntarse por cotorrear, Sí. pues, y la gente como que se junta más por internet, no lo sé, ahí yo ya me pierdo. Vale, o sea que la pregunta va un poco dirigida a si la gente a través de la ficción y de los espacios físicos se relacionan entre sí y es un modo de Eso es, sociabilizarse, ¿no? Y crear un poco grupos de amigos, ¿no? Eso es. Bueno, pues es súper interesante y la verdad es que fíjate que lo pienso ahora y cuando nosotros realmente empezamos con la librería Manga Line, además, ¿no? Que empecé yo y ahí es donde yo conocí a Dani, para mí era la forma de empezar a conocer a nuevos amigos, ¿no? Porque yo realmente en aquella época no me relacionaba demasiado con mucha gente. Y recuerdo de llegar los primeros días y decir, mamá, tengo muchos amigos, porque era un punto de unión, ¿no? Venían todos los días o algún día en concreto a una hora determinada, quedaban y es verdad que era como el punto de encuentro, ¿no? Y es súper curioso porque a día de hoy es cierto que se pierde un poco, ¿no? Evidentemente con las redes sociales, pero siempre tiene un grado, Totalmente. a ver cómo lo ves tú, ¿no? Sí. Pero siempre tiene un grado de excusa para tener, digamos, un motivo de relacionarme y de sentirme también arropado, en el buen sentido de la palabra, pues con personas afines a mí, ¿no? Con amigos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, nosotros que, pues bueno, regularmente hacemos nuestras visitas a librerías, sí que seguimos viendo ciertos grupitos de chavales que se van a comprar, ¿no? A lo mejor no están todas las tardes como a lo mejor nosotros estamos, pero sí que quedan con la excusa y van a comprar, ¿no? Y es cierto que sí, que esa sociabilidad de alguna forma todavía se mantiene, ¿no? Por ejemplo, también donde lo vemos muchísimo y eso sí es bestial y es muy positivo es en los salones, ¿no? En los salones de manga. Vamos, para nosotros lo que vemos ahí es que la excusa perfecta, pues eso, para conocer a nueva gente y para juntarse los amigos y a dejar rienda suelta a su faceta más otaku, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque realmente en muchos casos son chicos y chicas que tienen problemas de adaptación social, ¿no? Nosotros lo teníamos en su momento y vemos que realmente de alguna forma eso se sigue manteniendo y es una forma de ir rompiendo barreras, ¿no? Sí, personas que le cuesta relacionarse abiertamente, sobre todo en épocas adolescentes, con mucha gente y como que son más tímidas al principio, no fíjate, nosotros ahora tímidos, ¿sabes? Pero ocurría. Y es un modo que es una excusa para abrirte y para sentirte más tranquilo y relajado al ver que personas parecidas a ti, en cuanto a los gustos, en cuanto, pues bueno, es como que te sientes en familia y ese sentirte en familia hace que estés relajado. Recientemente, además, hay una persona, una adolescente que conocemos a través de unos amigos y recuerdo que nos comentaba y nos compartió una conversación online, ¿no? De un grupo que tenían en redes sociales, porque las editoriales a las que ellas seguían, los títulos de manga, digamos, que ellos siguen, ¿no? Y que se compran y que hacen, digamos, su turné semanal, pues había atrasado esos lanzamientos. Y en el grupo empezaron a decir, anda, pero que han retrasado el lanzamiento, se pospone para 2 semanas, entonces esa semana y la siguiente no tenían lanzamientos para quedar e ir a la librería. Y decían, entonces, ¿qué hacemos? ¿No quedamos? Porque claro, si no hay lanzamientos, ¿qué hacemos? Y
veías la conversación y tenían como un diálogo de qué hacer, porque como no había manga, ¿qué hacían? Si quedaban o no, al final quedaron, pero se sentían raros porque decían, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? ¿A dónde vamos y qué hacemos? Al final creo que quedaron como en un parque o algo, ¿no? Pero es súper curioso, ¿no? El ver cómo si no tenían la excusa de quedar para manga y para ir al punto de encuentro, no sabían qué hacer y cómo gestionarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y al final, bueno, pues quedaron y la verdad es que sí, que sigue ocurriendo, sobre todo yo creo que hay que separar la edad, ¿no? No es lo mismo los adolescentes, que ahora hay una avalancha muy grande de niños adolescentes que están consumiendo manga muchísimo y es verdad que utilizan más, digamos, el pretexto de quedar para conocer gente, ¿no? Y es muy bonito en verdad, ¿no? En el fondo. Incluso los padres se sienten seguros porque saben que estando ahí van a estar tranquilos y no van a tener vicios raros. Fíjate qué curioso. Hombre, con droga no van a estar. En nuestra época recuerdo que era al revés, ¿no? Yo recuerdo que habían padres y madres que venían y nos decían, oye, ¿esto qué es? ¿Y aquí qué se hace? Claro, decía, ¿y aquí qué se hace? Porque mi hijo viene mucho aquí. ¿Quién lo lleva? Sí, sí. A veces me sentía como si fuera un camello, ¿no? Como si... Además que estábamos en una zona, verás, que también era un poquito conflictiva, también hay que decirlo. Sí, era un barrio normal. Y estábamos un poquito escondidos. Sí, estábamos en un subsuelo. Entonces, es cierto que era cerca de la Macarena de Sevilla, que es una zona emblemática, pero es verdad que era un subsuelo y claro, pues dirían, oye, ¿aquí qué es, no? ¿Y qué es esto? Que no sabemos lo que son estos muñequitos. Y era muy curioso, pero nos encanta ver que eso ha cambiado y que realmente sí que se utiliza los puntos de encuentro en las librerías. También está muy bien, ¿no? Para el librero, porque eso también implica que, oye, algo bueno está haciendo el librero para que la gente se sienta también como en una especie de casa, ¿no? O de sitio seguro, ¿no? Así que ahí también el mérito lo tienen los libreros, que seguro que con su propia afición y cercanía hace que la persona que viene al final sea como, pues casi como un amigo, ¿no? Es como una cadena, yo creo, realmente, porque las personas de nuestra generación han ido montando negocios, pero no porque sí, sino porque realmente han sentido la pasión por el manga, ¿no? Y eso después se transmite a las nuevas generaciones y se generan pues unos círculos pues muy bonitos donde pues todos están compartiendo de alguna forma, ¿no? Sí. Y pues sí, eso es como algo que se va retroalimentando sí. generación tras generación, ¿no? Además es curioso, no voy a decir nombres, pero es curioso cómo cuando, por ejemplo, vamos algún día en viernes, por ejemplo, ¿no? Por la tarde, te vas y a lo mejor haces un tourné por algunas librerías. Te ves como hay librerías que tienen gente en la calle porque no caben dentro y más ahora con la pandemia. Y hay grupos fuera en la calle, pues cada uno situado donde puede. Y de repente te encuentras otras librerías donde no hay nadie. Pero no porque no vendan. Entran lectores y compran, pero no se quedan. Y es súper curioso porque ahí la reflexión es, bueno, pues que dependerá también de cómo también pues esos libreros pues se relacionen con sus propios clientes, ¿no? Y cómo de a gusto o no estén. Pero también está el grado de la edad, como decía antes. Creo que cada vez también se está separando más cómo es el estilo de consumo de adultos o de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Evidentemente no es extensible para todo el mundo, habrá de todo. Nosotros nos gusta ir a sitios físicos, pero hay mucha gente que de nuestra propia edad que prefiere, pues a lo mejor consumirlo incluso vía online para no tener que ir a la librería y estar allí, digamos, con gente, o incluso, es como que han vuelto un poco al aislamiento, vamos a decirlo así, pero porque también se relacionan a través de redes sociales, ¿no? Y demás, ¿no? O tienen amigos para otro tipo de actividades que a lo mejor no es el consumo de manga, ¿no? Entonces yo lo separaría de ese modo, ¿no? Yo creo. Pues sí. Va un poco por edad. Evidentemente te encontrarás igualmente gente mayor o gente, bueno, de mayor, de unos 40 aproximadamente, 45, ya depende, oye, este es un ocio que no tiene edad, ¿no? Pero sí, se sigue utilizando y yo creo que eso no va a acabar nunca. Incluso por el bien de la industria, ojalá no acabe nunca, porque es un síntoma de que existen aficionados que siguen apostando por un negocio relacionado con su hobby, ¿no? Y ese es el cariño que al final le depositamos las personas, que lo que nos gusta nos apasiona, ¿no? Y eso es muy bonito que ocurra. Así que bueno, animamos a todos a que abráis vuestros negocios, vuestras librerías o vuestra editorial, que ya sabéis que tenemos ahí nuestro curso. Aquí meto el espacio ahí por debajo de la puerta. Nuestro curso de crea tu editorial de manga. O sea que ya has visto, no lo tenía preparado, ¿eh? No. A lo tonto. Llama aquí abajo. Claro, lo pondremos. Me encanta. Pues me alegra muchísimo saber eso, la verdad, porque siempre lo he pensado, digo, seguirán como, es que
Es que en mi época, tíos, nos montamos una cosa que se llamaba Harajuku Spain, que nos juntábamos en Madrid, ¿cómo se llamaba? ¿El Palacio Real? ¿Puede ser? Sí, puede Puede ser. ser. Entonces, y entonces había un parque enfrente, pues nos juntábamos, imaginaos todos. O sea, había gente vestida de Lolita, gente visual que yo con mi falda. Claro, pasaba la gente mayor en plan, ¿qué pasa aquí? Hay disfraces. Pero claro, para nosotros era todo, era juntarnos, compartir nuestra afición, que éramos de grupos totalmente diferentes. Imagínate, Lolita, Visual Kei, gente que le gustaba el Soyo, el Sonen, y todos juntitos disfrutando de lo que nos gustaba Japón. Y molaba. Sí. Yo tengo una experiencia, o sea, no recuerdo de esa época, maravillosa, maravillosa. Es que es muy bonito ir, Mm. o sea, nosotros ya te digo, cuando podemos nos gusta. Y es verdad que, bueno, tenemos nuestra librería, digamos, de amigo, ¿no? Favorita, vamos a decirlo así. Pero porque al final el librero te transmite eso y cuando entramos allí es verdad que nos recuerda a cuando teníamos la Claro, librería, ¿no? totalmente. Y además se lo decimos, ¿no? A Fernando de Arigato. Hola, Fernando, un saludo. Un saludito. Que te tengo que recoger cosas que tengo guardadas. El pobre. Porque es eso, no sé, te gusta. O sea, ¿la puedes pedir por correo? Sí, claro que puedes, pero te gusta el ir, e incluso a veces te encuentras con algunas personas, o si no, el propio librero, y hablas un poquito con él. Totalmente. Ese ratito es muy bonito, y ese ratito a nosotros nos gusta, y es un aliciente más para estar, digamos, consumiendo, por así Sí, decirlo. forma parte de la experiencia al final, sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. Es muy bonito. Así que bueno, esa sería nuestra respuesta. ¿Te parece bien, Devito? Encantado, me ha encantado. Muchas gracias. Pues mira, tengo una pregunta que no sé si lo habéis pensado una vez o no, pero bueno. ¿Habéis pensado una vez en hacer algún tipo de charlas en escuelas de no gente de universidad, sino gente pues de secundaria o de bachillerato? Pues mira, realmente ya ha habido un tiempo donde hemos hecho cositas. Hemos estado en institutos, en colegios, en la universidad incluso, pues para dar un poco nociones de motivación y de emprendimiento, ¿no? Pero al final nos ocurría siempre una cosa, y es que de algún modo nuestro tipo de lenguaje o de nuestro tipo de enfoque para alinear tu motivación y tus sueños, vamos a decirlo así, pues no se correspondía muchas veces con lo que a lo mejor el centro esperaba, ¿no? De hecho, bueno, la historia, digamos, más significativa la tenemos con un centro de un instituto que íbamos para ayudar al instituto a una clase de niños que, digamos, lo catalogaban como conflictivos, pero bueno, en el fondo eran simplemente una clase de apoyo, ¿no? Y era muy bonito porque después de varios meses veías que esos niños y niñas, en el fondo lo que tenían eran problemas básicamente casi todos en sus familias, ¿no? Por un motivo u otro. Y al final tenían motivaciones ocultas incluso muy sensibles, ¿no? Uno escribía, el más macarra, el más aparentemente conflictivo, escribía poemas. Tenía varios cuadernos y lo llegaba a traer, ¿eh? Y a leer. Y era muy bonito cuando se iban abriendo. Claro, ya veían que uno sabría y el otro se podía abrir también. Como que se relajaban y se sentían menos raros, ¿no? Sí, incluso decían, pero esto se puede hacer de verdad, ¿no? Era como que en su mente pensaban que eso no tenía ningún tipo de utilidad, ¿no? Sí, claro, ellos, al contarle nosotros nuestras historias, ¿no? De cómo lo que habíamos hecho, lo que no, había algunos que les gustaba el manga también, claro, era un modo de ver que sí que es posible a lo mejor conseguir un camino, ¿no? A lo mejor no, seguro, que puedes conseguir la forma para hacer aquello que te gusta, ¿no? Pero claro, cuando nadie confía en ti, a veces te crees la incapacidad que los demás te hacen ver. Los demás a lo mejor por miedo, por protección, te dicen, no, ¿tú cómo vas a hacer esto? No, eso es muy difícil. Y al final lo que están haciendo es de algún modo pues inhabilitar la capacidad que tu autoestima, al fin y al cabo, ¿no? Están mermando tu autoestima porque tú estás confiando más en lo que te dicen los demás que en ti mismo, ¿no? Entonces es muy importante confiar en ti. Y esa clase, lo dicho, era muy bonito, estuvimos varios meses, pero llegaba un momento donde, pues digamos, el centro consideraba que se le estaba inculcando a los niños pues muchas fantasías y que a la orientadora social, que en aquel momento lo tenía, le estaban dando un exceso de trabajo. Es súper triste esto que estoy diciendo, pero es que ocurrió así, tal cual. Y eso nos hizo darnos cuenta de que, bueno, de que tampoco podemos cambiar, hay que aceptar donde vivimos, la sociedad en general, y no podemos intentar cambiar tampoco los centros, pero lo que sí podemos es, bueno, pues inculcar a través incluso de la afición de la persona, como hacemos ahora con el manga y anime, pues inculcar esto mismo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que era innecesario perder nuestro tiempo y esfuerzo en intentar cambiar algo que a veces es difícil. Ahora, para centros o escuelas, vamos, nosotros siempre encantados de si realmente la persona responsable sí que está en esa onda, oye, nosotros siempre encantadísimos, ¿no?
Es que te lo comento porque, bueno, yo tengo una hermana, bueno, eso sabéis, tengo una hermana, y entonces mi hermana, bueno, es una curranta, son de las típicas que, bueno, es profesora, pero por desgracia no tiene plaza fija, que es como que es interina, se dice, creo. Entonces cada año la cambian de sitio, que es una putada, porque claro, todo coge cariño a la gente y de pronto, pues mira, tenemos Claro. que ir. Y la tía es una tía no son las típicas profesoras o profesores, que no digo que sean todos, pero que van, cobran y como que se les entiende un poco el tema, ¿no? Mi hermana se queda siempre preparando las clases hasta las tantas, piensa en cosas nuevas para que disfruten los niños, para que aprendan, pero disfrutando. Y entonces, por ejemplo, estuve en un instituto, en una escuela, perdón, y allí pues cogió dinero, o sea, consiguió dinero para crear su propio programa de radio, y entonces todo el colegio estaba metido en sus programas, o sea, interacción Genial, bestial. Qué Claro, bueno. la putada es que se acabó ese año, ella la mandaron para otro lado y ese proyecto desapareció. No sé, es una pena. Y en la escuela de ahora me dijo mi hermana que estaba en el recreo y que de pronto se dio cuenta que había dos chicas que estaban solas, que no interactuaban con otros y nadie interactuaba con ellas, estaban ahí solas y tal. Entonces pues, mi hermana, que es así muy ella de lanza para adelante, se acercó y le dice, oye, ¿qué hacéis siempre solas? No sé qué. Y pues empezó a hablar normal y corriente y le preguntó, pues, ¿qué os gusta? ¿No? ¿Cuáles son vuestras aficiones? Y entonces pues, le dijo que le gustaba mucho Japón. Claro, imagínate, a mi hermana dijo, pues yo tengo una hermana que está en Japón, las niñas se pusieron loquísimas, ¿qué me estás contando? Claro, y entonces aquellas niñas que estaban muy paradas, de pronto, claro, a la hora de su afición estaban súper, vamos, imagínate, súper Claro. efusivas, contentas, felices, y dijo, Qué hermana, bueno. aquí hay que hacer algo. Y lo que se le ocurrió es en el recreo crear una vez a la semana una especie de mini clase para pues acercar Japón, ¿no? Ella obviamente no sabe nada de Japón, me refiero, como puedo ser yo porque vivo aquí, pero ella pues tiene, ¿sabes? Lee mucho y tal, y se informa, y dice, pues mira, yo voy a coger cada semana, voy a hablarles un poquitín de cosas de Japón, curiosidades. Qué bueno. Yo a veces les mando gorduras de aquí, pues y se los dan, claro. Qué bueno. Entonces, claro, lo que supuestamente va a ser un proyecto solamente para esas dos chicas, para que interactuasen un poquitín más y tal, pues parece que se ha convertido en un proyecto más grande y va a esa clase, va gente de otros cursos, va gente no solamente de secundaria, sino de bachillerato. Fíjate. Es que al final se ha quedado bueno. como una especie de comunidad, ¿no? Y digo, hostia, que yo creo que ahí podría haber, Y ahora no sé, esas algo niñas ya no están interesante para solas, vosotros. claro. Claro, esas niñas están ya, imagínate, hablando con otra gente que tiene las mismas cosas en común que ellas. Oh, Qué qué bien, qué bonito. bien. Pues enhorabuena a tu hermana por esa iniciativa y cuando necesites algo, nosotros encantados de Encantadísimo. participar, ¿eh? Solo tienes que, Pues se lo diré, solo se lo tienes que diré. avisarnos, vamos, nosotros encantadísimos. Ojalá hubiésemos tenido nosotros una clase así en su momento, ¿eh? Así que, oye, muchos poperos y poperas que seáis docentes, haced iniciativas de este tipo, porque en el fondo todos somos parte de la sociedad y todos podemos hacer cosas por los demás en general, ¿no? Y en el fondo, si encima está alineado con lo que nos gusta, tu hermana disfruta haciendo estas clases. Me encanta. Fíjate, qué bonito. Y aparte farda de hermano, o sea que... ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu hermana? Merce. Merce, Merce, pues un Merce, saludito, ¿eh? enhorabuena. Enhorabuena, ya sabes, ponte en contacto con nosotros, por favor, ¿eh? Gracias por estar aquí, como siempre decimos, en este Hablemos de VIP. Y bueno, a todos los poperos, poperas, recordad, tenéis que pasaros por todos los perfiles y redes sociales que tiene de Vito. Tenéis que darle a seguir o suscribiros, sí o sí. Si no, el siguiente vídeo no tenéis acceso en Coaching Po, en Friki Po, ¿vale? Os Te vayamos, ¿no? Pero libertad ante todo, ¿eh? Eso. No, es broma. Pero sí, eso lo dicho, que muchísimas gracias, De Vito, Un por placer estar haberte aquí. tenido, aquí. Siempre es muy interesante ver esa visión y además me encanta seguirte tus perfiles porque es como enterarme un poquito de la vida cotidiana de Japón y sobre todo de un español o de un extranjero en Japón, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso que estás haciendo. Yo creo que a muchas personas también les estás motivando en ese sentido porque en verdad lo que estás haciendo es vivir la vida que tú quieres en el país que tú quieres y punto, sin necesidad de idealizarlo en exceso ni tampoco de verlo como un imposible, ¿no? Entonces, genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿quieres decir algo a los poperos y poperas como despedida? Ay, pues no sé, pues muchas gracias por ver mi vídeo. No sé si ha sido interesante o no. Hombre, si han llegado hasta aquí, digo yo que sí, ¿no? Hasta minuto 500. Y nada, seguir a estos chavales que en serio son unos putos cracks, que son muy luchadores. Han luchado muchísimo por sus sueños, como todos que hemos tenido su sueño. Y creo que gracias a ellos también han ayudado a mucha gente a conocer su afición, su hobby, o como queráis llamarlo, o a lo mejor en su momento pues, puede ser su vida, ¿no? Así que nada, si tenéis un sueño como fue el mío en su momento de venir a Japón, que no lo dejéis
por imposible, que todo es posible, que al final el límite lo ponéis vosotros. Así que dejad las malas opiniones, la gente que sea negativa. Si queréis, señor, pelear, luchar. Y cuando quieran abrir las fronteras, pues entonces podréis pasar. Claro, es importante. Ahí dejo la pollita. Qué bueno, muchísimas gracias por esas palabras. A ti. Y bueno, estamos en contacto. Y lo dicho, ya nos vemos en el próximo vídeo. Nos despedimos como siempre de Vito, ¿es o no? Venga, venga, voy. Y recuerda, Y recuerda, no te comas el coco. comas el coco. Gracias.